despacio, ¿no? Comer como debe de comerse y dormir o descansar. ¿Cuántos de nosotros descansamos apropiadamente, dormimos apropiadamente, no estamos durmiendo con este pendiente de las cosas que tenemos que hacer más adelante, ni siquiera descansamos? O sea, si no empezamos por comer y dormir, no vamos a llegar siquiera a jugar, por ejemplo, a disfrutar el jugar, ya no se diga al llegar a amar, ¿no? Pero sí tenemos que poner este cuidado, y en las culturas tradicionales esto era la asistencia, ¿no? Era la asistencia para llegar a la curación. Ya en la curación, cuando a pesar de todo esto se tenía una patología, entonces lo propio era consolar, cuidar, reconfortar, aceptar, tolerar y en algunos casos rechazar. Yo me quedé pensando, ¿por qué rechazar al enfermo participante, ¿no? Pero llega el momento, yo pienso, llega el momento en el cual ese participante enfermo llega a un estado en el cual se ve muy cómodo estando enfermo porque tiene muchas atenciones, ¿no? Entonces hay que poner esos límites que el propio Illich pone en su texto para que el participante no pierda el sentido del proceso que está experienciando. En cuanto a esto, también habla acerca del dolor. El dolor actualmente se ve como un indicador de la aplicación de la ciencia. Es decir, si nosotros tenemos un dolor cualquiera, llámese, no sé, dolor de cabeza, entonces lo que procede es ir a suprimir este dolor haciendo alusión a la técnica que nos la va a dar el profesional de la salud, y objetivizándolo lo va a llevar hacia matar el dolor, no sé, con drogas, con lo que tenga que hacer. Él pone, compara, ¿no? Hace una comparación entre que actualmente estamos con la supresión del dolor, cuando anteriormente era una interpretación de este dolor. ¿Por qué me está doliendo? Ahora se alude a la técnica para suprimir el dolor. Antes, a través de la interpretación, se le daba un significado a este dolor, y en lugar de objetivizar este dolor, le hacíamos una integración. Entonces, ¿por qué tengo este dolor? Por ejemplo, eso se ve mucho en la medicina tradicional china. Tenemos señas en ciertas partes del organismo. Sin embargo, estas señas, según la vivencia del participante, nosotros los vamos a poder dirigir hacia ciertos significados, y en eso buscar integrarlo de una forma que la patología sea significativa para el participante y así pueda observar el proceso que está viviendo. La patología se trataba con paciencia, clemencia, valor, resignación, autocontrol, perseverancia y humildad. El dolor nos hace situar, o al menos a mí me hace situar en donde estoy, en que soy un ser humano y por tanto, más bien un ser viviente, y por tanto me hace plantear la humildad. Otro aspecto también que he visto es muy importante, es el autocontrol. Cuando nosotros, o al menos yo en lo particular, me he observado en situaciones X, dolor, etcétera, muchas veces tendemos a perder los estribos, ¿no? A olvidarnos de la amabilidad, a olvidarnos del ser atento con los demás, del cuidado, porque estamos embelesados en nuestro dolor. El dolor enseña al participante a que es responsable de su propia conducta, es parte del sujeto, y el sufrimiento es una actuación autónoma. Indica la competencia para afrontar diferentes situaciones. En cuanto al sufrimiento y que el participante es responsable de su propia conducta, pues ahí podemos ver varios refranes de la cultura popular mexicana, como
el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, o aquel de que dice que el que por su gusto es buey, pues hasta la yunta lame, ¿no? Entonces, pues así más o menos es esto de que el participante es responsable de su propia conducta. Y bueno, sí hay que vivir un tanto el dolor, hay que experienciarlo, también hay que fijarle límites, ¿no? Porque también otro refrán, ¿no? Es ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Hay ciertos límites para nosotros poder contender con el dolor. El problema es que actualmente no le damos la justa medida a los límites y se crea los matadolores, como ya les había mencionado, con drogas, hospitales, institucionalización y bueno, los servicios públicos, etcétera. Se hace ver que el sufrimiento es innecesario, entonces esto hace evadir, o más bien hace no observar el significado que pueden tener las patologías e incluso el dolor. Se empieza a clasificar los dolores, la percepción del dolor según su naturaleza e intensidad del estímulo, si existe ansiedad o no, atención e interpretación por el profesional de la salud, entre otras cosas. Entonces se comienza con una transformación de los determinantes sociales del dolor y se promueve la objetivización de esta cualidad, llevándonos hacia una disminución en la compasión para el participante que está experienciando un proceso doloroso y esto ha llevado hacia el surgimiento de, él lo plantea como que de nuevos dolores, porque dice él, antes no había un significado para un dolor oncológico o un dolor posquirúrgico, ¿no? Después de la cirugía. En estos momentos pues ya los conocemos y bueno, y también él pone hincapié en que es imposible objetivizar el dolor, ya que nadie puede percibir o experienciar el dolor de la otra persona, es una experiencia sumamente subjetiva. A mí no me duele igual que a ella, y a ella no le duele igual que a él, y así todos, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Esta evidente subjetividad del dolor, que mediante no tomando en cuenta esto, sí toman al dolor ya como un síntoma, ya no como una parte integral de la enfermedad, sino como una partecita que se tiene que eliminar, ya que es solo un artefacto, ¿no?, de la enfermedad, un mero síntoma. Y bueno, si recuerdan, planteo que primero no se puede comparar el dolor entre dos personas. La industria farmacéutica o la ciencia en general lo que hace es tomar modelos para estudiar el dolor, que es el dolor en un animal, en un ratoncito propiamente. Yo ahí como científico me puse a divagar un poquito pensando, entonces vamos a estudiar el dolor en un ratoncito, primera. Entonces el ratón siente dolor. Quiero asumir que el ratón va a sentir dolor no solamente porque estoy estudiando el proceso del dolor, sino porque lo siente per se, porque siempre lo va a sentir. O sea que aunque yo no esté estudiando el dolor como síntoma, si yo le hago una cirugía al ratón o le hago algún otro proceso para estudiar tal o cual enfermedad, tal o cual característica, el ratoncito puede sentir dolor. Bueno, esa es una. Aparte de que también va a querer comparar el dolor en un ratón con el dolor en un humano. Desde ahí él hace diferentes razonamientos por los cuales dice, no, pues este tipo de llegar a los método para llegar a los matadolores es bastante cuestionable. Él dice,
hay en la naturaleza sustancias que nos pueden ayudar a disminuir el dolor, llámese el opio, el vino y el éter, y por favor en la justa medida también cualquiera de las tres cosas, ¿vale? Y bueno, el dolor en general, él dice actualmente solo se reduce al nombre clínico, entonces en la cultura moderna solo se va a reducir al dolor al nombre clínico. En las culturas también se les pone un nombre al dolor, llámese karma, pecado, entre otras tantos nombres que le dan en diferentes culturas. Haciendo una remembranza del dolor, Illich apunta, bueno, que en general a muchas personas dicen que la mecanización y la racionalización es culpa de los griegos, pues aquí está algo pues que no es tanto culpa de los griegos, porque los griegos decían que el dolor lo ponían en una unidad con el placer. Si no hay placer sin dolor. Entonces, como una unidad indivisible entre placer y dolor que van acompañados, y bueno, es algo parecido al yin y el yang. En la Grecia antigua todavía existían palabras que se usaban tanto para el dolor corporal como para también describir el dolor del alma. Incluso Hipócrates decía que el dolor era parte de una falta de armonía en el organismo en su totalidad. Al matar el dolor, más bien, el dolor es parte de una experiencia de un universo desfigurado que tiene significado cósmico y es parte de la naturaleza. Y como el ser humano es parte de la naturaleza, entonces es natural que experimente dolor. Ya con Descartes, ya el dolor es observado como un artificio mecánico que puede ser removido y por tanto se puede huir del dolor, ¿no? Sin embargo, Illich también plantea que este huir del dolor de la sociedad moderna ha implicado que el individuo busque vivencias más intensas, ya sea en drogas, alcohol, no sé, marihuana, etcétera, y esto porque quiere reafirmarse, quiere experienciarse, quiere experienciar el propio yo. Entonces, él plantea que el dolor es algo necesario para una autoafirmación, para sentirse vivo, pero claro, en la justa medida. Plantea que en esta sociedad soportar ordenadamente el dolor se ve sumamente raro, se ve hasta patológico y por tanto el dolor pierde su referencialidad. Ya pasando a la invención y eliminación de la enfermedad, él plantea que a partir de la Revolución Francesa se ve a la enfermedad como un asunto público, donde la familia va a ser encargada de sus enfermos y algo curioso es que la aldea se va a hacer cargo de los enfermos sin familia. Él propone tratar a los enfermos en sus casas y ya en un posterior momento, si es necesario, llevarlos a ver al profesional de la salud y bueno, plantea tratar a la enfermedad como la enfermedad silvestre. Sin embargo, esto no dio del todo resultado y plantea que se llega a una enfermedad complicada, intratable e insoportable. A partir de 1860 ya se trata las enfermedades como problemas técnicos clasificables que se pueden verificar, cuantificar, estudiar y experimentar en cuanto a estas enfermedades y llegar a una evaluación mecánica para ver qué parte del sistema es el que debe de ser cambiado individualmente para que todo lo demás llegue al equilibrio o la homeostasis. También nombra a Bernard, ¿no? Donde plantea que solo hay unas solas cifras de las cuales todos los organismos no deben de pasar o bajar, etcétera, ¿no?
llega a ser al hospital un lugar de enseñanza donde se va a experimentar con los medicamentos y con los participantes, y se define la enfermedad como ausencia de signos clínicos. También este tipo de pensamiento va a repercutir en el lenguaje, cambiando diferentes palabras. Por ejemplo, normal, en un principio era referido a lo que cuadraba dentro de la escuadra de un carpintero o de los albañiles egipcios, ¿no? Posteriormente pasó a ser algo común, algo que se veía mucho, y terminando siendo por un estado o condición habitual. Ahora normal es algo muy parecido a lo mismo en todos los organismos, ¿no? Exactamente lo mismo. Este lenguaje llevó hacia reglas abstractas que no se pueden entender, ¿no? A la institucionalización. Ahí es bastante curioso, muchas veces los profesionales de la salud usamos palabras ante el participante enfermo que muchas veces, bueno, al menos no conoce el participante, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me dijeron, es que, bueno, no me dijeron, pero un ejemplo, tienes una equinosis en la parte inferior del radio. ¿Y yo qué tengo que dónde? No, pues, traducido, tengo un moretón en la muñeca. Ah, gracias, ¿no? O sea, es diferente, se ve una ruptura entre el profesional de la salud y el participante, ¿no? Él propone que este lenguaje sea, se dé de una manera que el participante pueda entender y así se pueda apropiar de su propio proceso, ¿no? Se dice que el lenguaje en esta institucionalización del aparato de salud solo se refiere a la enfermedad física, confinada al cuerpo, pero solo a una porción anatómica o un proceso fisiológico o genético, ¿no? Así, de esta forma, la institución da forma y define la patología, y el participante de nuevo es aislado, ya que no puede expresar su angustia con el profesional de la salud. No, muchas veces el participante tiene o yo como participante tengo la sensación de que no puedo hablar con el profesional de la salud, ya que no manejo sus términos, y como no manejo sus términos, entonces no me voy a poder explicar de una manera que él me pueda atender de una forma adecuada. De esta forma se le da el poder al profesional de la salud. Él plantea que hay dos formas de contender con este tipo de institucionalización del aparato de la salud. Una es aumentar la medicalización, es decir, vamos a aumentar el poder a los profesionales de la salud, dejando que ellos se encarguen de todo, ¿no? Pero dice, de esta forma sí se puede eliminar o contender con el problema, pero ahí les vamos a dar el biopoder a todos, a los profesionales de la salud, y el participante va a quedar totalmente fuera de este proceso. El otro es la desmedicalización o la desinstitucionalización del aparato de salud, que él indica es la alternativa, ¿no? Hacer que los participantes tomen su proceso, lo vivan, tomen decisiones acerca de este proceso, acompañados, claro, por no sé, por alguien que pueda dirigirlos de una manera medianamente adecuada. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Bien, pues gracias, Carlos.
Pues bueno, a partir de ahorita, pues entonces abrimos un poquito la conversación en torno a algunas de las reflexiones que nos plantea Iván Illich. No sé, pues podemos iniciar, quien desee comentar algo al respecto. Me interesa mucho, bueno, en particular, si quiero comentar que el texto me provocó muy buenas sensaciones en virtud de que lo que recupera de Clifford Geertz, ¿no? La noción de cultura, ¿no? La cultura como programa, como elementos de, de instrumentalización incluso de las propias creencias y sobre todo porque se aleja de lo que es, de que esta cultura como programa también instaura creencias, ¿no? E instaura las creencias del ser enfermo y que del ser enfermo es en oposición al ser sujeto, ¿no? O sea, parece que hemos descorporizado la, la enfermedad y como lo comentas, ¿no? A la enfermedad hay que eliminarla, al sufrimiento igual y a la muerte hay que luchar contra ella, ¿no? Entonces cuando desde todas las culturas tradicionales son procesos que se han tratado desde otras lógicas, hay que, desde lógicas muy comprensivas y de dotar significado incluso hasta la propia muerte, ¿no? Entonces hoy vemos, por ejemplo, una gran propensión a, a aplazar el tiempo de vida. Entre más esperanza de vida tenga una nación, pues parece que es mejor desarrollo, mejor nivel de economía, muchísimas cosas al respecto, ¿no? Pero las culturas tradicionales trataban con el dolor, con la enfermedad y todavía, para mí algo más importante, ¿no? Le dotaban significado el cual integraban a la propia vida de la cultura, ¿no? A la propia civilización, ¿no? Pero esta dimensión bastante funcional, bastante moderna, muy científica, nos coloca en una oposición, ¿no? Y hay que erradicar todo aquello que nos cause este sufrimiento, pero reitero, lo más importante para un servidor, lo que desmonta del texto es que le quitamos los sentidos, le quitamos los significados al dolor, al sufrimiento y a la muerte, ¿no? O sea, qué interesante que con la técnica, con la aplicación técnica, ya hay un vaciamiento de sentido, ¿no? Y me parece que es uno de los grandes atinos del texto. Sí, gracias. Eh, a menos que alguien quiera ahorita, algo tenga alguna urgencia ahorita, a mí me gustaría decir, bueno, yo como lo empecé desde el principio, el texto, me gustaría adicionar algunos aspectos que me parecen muy interesantes, ¿no? En el inicio Iván Illich, empieza cuestionando pues toda una cantidad de cosas que damos por sentado y que aceptamos como verdades absolutas. Por ejemplo, eh, él cuestiona y hace una investigación muy amplia acerca de la idea de que existe una relación entre el descenso de la mortalidad y la acción de la medicina moderna. Él dice que eso es cuestionable. Y bueno, yo quiero preguntar cuántas personas creen en eso y estoy seguro que en estos momentos en este país pues el 80 o 90% de las personas juran y perjuran que la acción médica es la responsable del aumento, del descenso de la mortalidad, del aumento de la expectativa de vida. Y, y él empieza a partir de ahí a tejer precisamente cómo el aparato médico ha ido tejiendo precisamente toda una serie de cosas. Él afirma que en realidad tiene mucho más que ver, no lo dice tan, le falta mencionar un aspecto que yo enfatizo mucho, pero él dice que tiene que ver con el asunto del aumento de la nutrición
y de las condiciones de vida que se producen en el siglo XIX y en el siglo XX, que en realidad el aumento de la esperanza de vida no tiene que ver directamente con la acción médica. Y yo lo que diría, bueno, yo sé que esto que voy a decir todavía puede ser igual o más controvertido que lo dice Iván Illich, lo he dicho desde hace muchos años, que yo afirmo que todo este cuento, para mí cuento, que ha inventado la medicina, tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de México, primero con la destrucción de las formas de vida tradicionales. Es decir, siempre la historia, cuando hables un libro de la historia de la medicina moderna, parte pues del mare magnum, o sea, de la tragedia en que vive el ser humano y cómo cuando llega la medicina moderna se acaba esa tragedia. Pero la primera cosa que no dice es en realidad que esa tragedia fue provocada por una hecatombe que es la colonia, la venida de la civilización occidental, desvalorizando además los saberes tradicionales de los propios mexicanos. Una. Y dos, en concreto, que ese arrasamiento de los valores, de los sistemas de conocimiento tradicionales, estaban aparejados con una explotación y con una pauperización de las formas de vida de las personas, pues que evidentemente producían pues un estado brutal de mortalidad y de todo este aspecto. Esto no lo dice tan claramente así Iván Illich, yo lo creo con bastante certeza. Y entonces, a partir de entonces, sobre todo conforme viene el petróleo, la modernización, pues sí, ante ese estado de desastre, ¿qué hace, como decía Carlos, ¿no? ¿Qué hace la institución? Pues dice, no, pues la salud es un problema público y yo como Estado voy a tomar acción sobre eso. Y yo voy a desarrollar, ¿no?, las acciones para corregir lo que para mí es una enfermedad. Y ahí viene un poquito todo lo que tú mencionabas, o sea, cómo se estandariza, ¿no? Y se convierte en un derecho del sistema médico el decir, no, tú no puedes sufrir eso, tú no puedes vivir esa experiencia, tú no puedes morirte así, tú no puedes tener esa enfermedad, tú no, ¿no? Todo eso se medicaliza y se introspecta hacia la esfera del sistema médico. Otra cosa que él cuestiona es que cuestiona también que la medicina moderna haya podido controlar las enfermedades infecciosas. Y bueno, hace toda una argumentación al respecto y él introduce lo que pasa es que él introduce toda una serie de factores que no son considerados. ¿Qué es lo que hace el sistema médico convencional? Bueno, mide en el tiempo ahí, ¿no?, de la ocurrencia, pero no mide los costos sociales, ¿no?, los costos de la invalidación de las habilidades, de los saberes, de las acciones, no considera el costo de todo el aparato para que eso ocurra así y las implicaciones para el usuario de eso. Ejemplo. Bueno, él pone como ejemplo la floración del agua. Bueno, yo me acuerdo que tenía un pariente que fue de los pioneros de todo eso y me acuerdo que hace 20 años, 15 años decían, es lo máximo. Bueno, ahora resulta que se ha sido rechazado porque se sabe todos los efectos tóxicos que ha acarreado todo esto. Pero otro ejemplo es el asunto de los antibióticos. O sea, cómo el uso constante y la aplicación de esa premisa de que las enfermedades infecciosas deben de ser tratadas con los mecanismos que el sistema médico ha impuesto, lo que trajo, entre tantas otras cosas, es la resistencia a los antibióticos de las bacterias, provocado por la acción iatrogénica, por la acción de la medicina, y entonces ahora las personas tienen que pagar 300, 500 y 1,000 pesos, 2,000 pesos, por algo que hace 20 o 30 años una penicilina costaba pues 10 pesos, 20 pesos, ¿no? Ese es por ejemplo nada más desde el punto de vista económico del paciente. Pero si te pones a considerar todas las otras efectos iatrogénicos de esa intervención,
como él plantea, puedes cuestionarte que la intervención médica ha realmente tenido un efecto de vencer las enfermedades infecciosas. Y bueno, obviamente se va a las enfermedades no infecciosas y todavía ahí pues la cosa se pone peor, ¿no? O sea, él cuestiona profundamente el hecho de que la acción de la intervención del sistema médico esté teniendo como resultado el descenso de las enfermedades degenerativas. Hay una cosa que yo nunca había oído, que es lo que y es una línea, bueno, tenemos en cuenta de que esto lo escribió en el año 75, o sea, hace casi 40 años, de esta vía que le llama las no enfermedades. O sea, él le llama las no enfermedades incapacitantes. O sea, dice, yo padezco una no enfermedad incapacitante. Ejemplo de ello, así que se me viene ahorita, pero hay cientos o miles, el síndrome de la falta de atención de los niños, que se medicaliza y se trata con pastillas. Es decir, todo el síndrome, lo voy a decir para mí, de los videojuegos, de las sabritas, de la televisión, de los papás trabajando hasta las 9 de la noche, ¿no? Todo eso ahora lo convirtieron en una enfermedad que es una no enfermedad. Se medicaliza y se trata. Entonces, esta noción de no enfermedad me parece algo fundamental, el que las personas, y sobre todo viéndonos como usuarios del sistema médico, ¿no? Que estamos buscando que nos ascriban una no enfermedad, porque nos han indoctrinado para buscar no enfermedades que son enfermedades y que lo más importante es que son incapacitantes, porque me declaran no apto y me declaran en manos, ¿no? Me depositan en manos del sistema que inventó esa no enfermedad, esa que la declara enfermedad. Un efecto, él siempre está haciendo análogos con la cuestión, por ejemplo, lo que decía yo hace rato de la bicicleta, ¿no? Cómo la motorización, la maquinalización de la movilidad automáticamente excluye a los alternativos. O sea, yo no puedo salir a la calle y andar en bici porque me pasan por encima los coches. Y el típico, hace como 2 o 3 días lo veía, o sea, en la carretera ahí de mi casa para acá, veía a un cuate, venía un señor con su burro, y el otro señor venía energúmeno, pero diciéndole, quítate, imbécil, o sea, ¿cómo te atreves, ¿no?, a meterte en la vía que es mía? Yo soy automovilista, yo tengo derecho, tu burro, tu bici, tu carreta, tu transeúnte, no tienen derecho de estar aquí. Desespero por alguna cuestión de tránsito, o sea, de una circulación, lo primero que me digo es, por traer esta máquina necesito una licencia para circular. Cualquier persona que se atraviese, cualquier transeúnte, cualquier persona que vaya con su burrito, o como acaba usted de decir, no necesita licencia para circular. Ahí es donde me ubico. Y lo mismo, digamos, lo trasladaríamos, que es lo que traslada Iván Illich al sistema médico. Es decir, en el momento en el que yo tengo la formación como médico, tengo el freeway, ¿no? Y hay del que se me cruza enfrente porque lo saco, porque es la incapacitación de la persona de hacerse cargo de sus procesos de salud de enfermedad, diríamos ahí. Y eso obviamente lo que empieza a traer es costos brutales. Por ejemplo, él dice, la formación de un cardiólogo en Sao Paulo, pone el ejemplo, el costo de la formación de un cardiólogo en Sao Paulo puede significar el costo de 50 o 100 aldeas, pequeñas aldeas en el nordeste brasileño,
que puedan desarrollar sus sistemas herbolarios de salud y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive él plantea el sistema médico, porque además ya lo vimos hace algunos meses, la cuestión económica, no puede seguir engañando a las personas en el sentido que así como en realidad solamente los Chedraui y los JR y los grandes políticos disfrutan de las grandes velocidades, ¿no? Porque tienen las patrullas que les van abriendo para que realmente puedan ir, o se van al lencero y entonces sí llegan en 30 minutos a la Ciudad de México, mientras que los de a pie tenemos que estar viviendo las reales consecuencias de esto. Entonces, lo que dice Iván Illich es que no se puede seguir negando que la inversión faraónica en estos grandes centros de alta tecnología de salud es a costa de todo un sistema, ¿no?, autogestivo, que era donde se deberían de estar invirtiendo los recursos, para que unos cuantos, o sea, que eres amigo de ahí del director del hospital Nachón o lo que sea, o que pues tienes la lana para irte al Humana, al Ángeles, ¿no?, a que te hagan tus grandes intervenciones, sin entrar en detalles de lo que realmente son las consecuencias de esas intervenciones. Pero digamos, ya viéndolo así nada más socialmente, en realidad es una ilusión, ¿no?, que todo este sistema, como en el caso de la motorización, ¿no?, en realidad es para el beneficio de unos pocos que verdaderamente, como dice Iván Illich, pueden disfrutar de esas grandes velocidades a costa de una ilusión en donde en los últimos 10 años los jalapeños hemos pasado de invertir de 10 o 15 minutos para llegar a cualquier lugar a invertir 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para llegar a un lugar. Entonces es una ilusión. Entonces lo que dice Iván Illich es, bueno, ¿y para qué inventamos todo este sistema del transporte motorizado? Entonces su consecuente conclusión es, ¿para qué inventamos todo este sistema de hipermedicalización? Cuando, como decía Carlos, podríamos tener sistemas de distribución de los saberes locales con el sistema médico para casos muy particulares que requieren una intervención particular. Me acordaba cuando iban a nacer mi hija, que yo me puse a investigar muchísimo sobre el parto natural, que lo desarrolló, lo rescató para la modernidad Michael Odent, un gineco-obstetra francés, y en aquel entonces ya más del 60% de los partos en Holanda se llevaban a cabo en casa con parteras. Y entonces ya podían empezar a sacar las porcentajes de morbilidad y mortalidad. Y en Holanda la mortalidad en casa con partera era, fue hace muchos años, pero era creo que 1.8 por cada 1000. Con partera en sala de expulsión en hospital era 18 por cada 1000. Y en quirófano con médico, ¿sí?, era 68 por cada 1000. Entonces, y fíjate, o sea, la medicalización de los, que él le llama por ahí, de los procesos de la vida. Entonces, por ejemplo, el parto, la vejez, ¿no?, la lactancia, son medicalizados. Y entonces, como decías tú, son traídos a la técnica y son incorporados en el business. Entonces, la otra cosa que decían las mujeres de la liga de parto natural en Holanda era que después de ya muchos años de tener ya, imagínense, el 60%, ya tenían estadísticas de miles y miles y miles y miles de mujeres. Y decían que todo el sistema de la cesárea, del forceps, de la oxitocina, de todo el sistema que se ha inventado, el sistema de la medicalización, ellas tenían el porcentaje que era entre el 3 y 4% de necesidades de intervenciones médicas. Entonces, el 96% de las mujeres estaban cargando un sistema que nada más era apropiado para el 3% de las mujeres. Entonces, ahí es en donde tenemos, digamos, los efectos de la medicalización de las problemáticas. Los textos que nos has enviado en el químico han sido
cada vez más nos han alimentado demasiado con lo que hemos estado viendo. Yo estaba viendo a Iván Illich y me puse a buscar otros temas más. Me llamó la atención cómo definía él la medicina actual. Dice que la medicina actual vuelve a la sociedad menos sana, la medicalización. Y estaba yo pensando, bueno, si un médico de medicina familiar llega a un paciente, bueno, empezó a tratarlo primero a lo mejor como una consulta normal, tiempo después esa persona engordó un poquito y empezó con una dislipidemia, tiempo después, años después se vuelve diabético, con la dislipidemia ya ve medicamentos, después se vuelve diabético, más medicamentos, empieza a tener un deterioro cada vez mayor y más medicamentos, cada vez hay más medicalización, a últimas pues el paciente muere. Es un acompañante de un deterioro. Dije, bueno, ¿es un acompañante de la salud o es un acompañante de la enfermedad? Y donde hay demasiada cantidad de medicalización. A mí me sorprende de momento ver a la gente cuando sale con sus bolsas de medicamentos. Me sorprende, me impresiona. Y viendo en el libro cómo concluye Iván Illich, dice que el verdadero milagro de la medicina moderna es diabólico. Consiste no solo en hacer que individuos, sino poblaciones enteras sobrevivan en niveles inhumanamente bajos de salud personal. Nemesis Médica es la retroalimentación de una organización social que se impuso mejorar e igualar la oportunidad de cada hombre de enfrentar su ambiente con autonomía y terminó destruyéndola. ¿De cuántos años estamos hablando de estos textos? Acabas de decir que son de 75, casi 40 años, y hay más textos que están hablando. El primero que lees, que es para alimentar el alma, son textos muy antiguos que desde hace mucho tiempo nos están diciendo que venimos en un deterioro, venimos en un deterioro, venimos en un deterioro, y cada vez hacemos oídos sordos a ese deterioro y hemos caído en la trampa del engaño, de la forma como lo ha visto el comercio, la industria. Nos engañaron y nos enfermaron. Se trata de rescatar nuevamente esos textos y volver otra vez a tomar en nuestras manos nuestra salud, como el ejercicio que llevamos a cabo, ese ejercicio de respiración, cómo volver a sentirnos nuevamente que soy yo, que respiro y siento, tomar conciencia de quién soy, de que la salud está en mis manos. Pero no nos enseñaron eso desde la primaria, creo que ni mis padres. Entonces somos producto de un programa que está resultando perfectamente bien y nos ha enfermado en forma increíble. Hemos incrementado nuestra vida, no creo, los años de vida no creo, porque mis abuelos murió de 112, mi bisabuelo, su esposa, mi bisabuela, de 106, mi abuela vive todavía, tiene 99 años. Y acabo de leer un texto que dice que somos la primera generación que vamos a enterrar a nuestros hijos, porque son producto de una pésima alimentación y sometidos a un estrés de que ya no pueden andar libremente en la calle, ya no pueden andar en bicicleta, ya están, los propietarios de las carreteras son los que tienen automóviles, la gente común ya no. Entonces, este tema de Nemesis me impactó, me llamó mucho la atención porque lo maneja de una forma muy sutil, pero lo va llevando cada vez más duro, y que nos tenemos que dar cuenta de dónde estamos parados, y que gracias a estos diálogos en la escuela, maestros, estos temas que dan ustedes nos han alimentado y nos están ayudando a tomar conciencia de, y la verdad cada vez estoy más contento de estar aquí. Gracias. Gracias.
¿Qué hora es, Carlos? Ah, ok. Sí, bueno, uno de los legados precisamente de Iván Illich es que se tomó el trabajo a lo largo de sus años de abordar 4 o 5 de las grandes esferas de la vida bajo esta premisa muy, muy elemental de la convivencialidad. Lo que decía Iván Illich era que el ser humano, para mediar con sus necesidades hacia el mundo y hacia los otros, desarrolla herramientas. Una herramienta es un martillo, un taladro, hasta una medicina, un hospital, una universidad, las Naciones Unidas, el Internet, el matrimonio. Cualquier proceso o objeto que es el resultado de la creación humana para mediar por las necesidades es una herramienta. Y entonces él lo que decía era que cuando la operación de una herramienta rebasa una cierta proporción respecto a la energía metabólica del ser humano, esa herramienta se convierte en desconvivencial. Es decir, cuando la herramienta, el costo energético de la herramienta es superior a una proporción, a una cierta cantidad de energía que está relacionada con la energía metabólica del ser humano, se sale de la proporción esa herramienta y deja de ser convivencial, convirtiendo al ser humano en esclavo de dicha herramienta. Entonces, lo que menciona Iván Illich es, lo que hizo Iván Illich fue abordar una serie de esferas, como vimos la del transporte, la de la movilidad, como aquí la de la salud, el agua, por ejemplo. Hay un libro que se llama H2O y las aguas del olvido, que es la palabra, no me acuerdo cómo se llama el que hizo sobre la palabra, pero abordó 5 o 6 de los ámbitos de la vida. Entonces, ahorita estamos en un movimiento que se llama Movimiento Transición de Jalapa, que es un movimiento que intenta tomar ya por manos de nosotros, los ciudadanos, estas problemáticas para construir concretamente las formas de vida alternativas. O sea, no seguirnos esperando a que el sistema cambie. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos creando una red que se llama Telaraña Verde, que es una red de consumo consciente. Entonces, y en salud, bueno, tú estuviste, ¿verdad, Teo? Una reunión que tuvimos aquí hace un mes y medio, todavía no se echa a andar, pero también tuvimos un grupo de salud, tenemos un grupo sobre movilidad, donde está todo el movimiento de las bicicletas, del transporte colectivo, pero en términos del consumo de alimentos, que es una cosa, pues, como tú lo dijiste, pues brutal, así, realmente desesperante, porque cuando tú ya empiezas a indagar, por eso creamos la red de consumo consciente, porque ya no queremos seguir esperando, ¿no? Mientras que nuestros hijos y nosotros nos estamos envenenando. Ejemplo, por ahí empezamos, el aceite. Yo, si quieren, les doy el sitio de la Telaraña Verde para que vean ahí los videos y todo. ¿Cómo se hace el aceite que comemos? De girasol, de soya, de maíz, de lo que quieras, de todos los aceites industriales esos. Primero le echan un solvente, gasolina. Lo calientan a 120 grados. Luego lo lavan con vapores a 260 grados, temperaturas a las cuales se desnaturalizó todo. Después le echan otros solventes para quitarles los olores de la gasolina, para quitarles los olores de lo otro que tuvieron, y después le ponen aromas. Lo único que queda ahí es como si tuvieras un aceite para coche. Y eso es lo que estamos comiendo todos los días.
Por eso las gentes que están utilizando biocombustibles agarran y se van a donde hacen las garnachas o a la McDonald's, agarran un tambo de aceite quemado, lo meten por un proceso químico para quitarle las impurezas y funciona para su coche. Entonces, eso es lo que estamos comiendo todos los días. Entonces, ¿qué hicimos? Pues conseguimos. ¿Qué aceites se deben de tomar? Los aceites de frutas que son extraídos sin procesos industriales por prensado en frío, ¿no? Y una de las pocas o únicas opciones que quedan en este país es el aceite de oliva extra virgen, prensado en frío, orgánico. Entonces hicimos la investigación para encontrar un proveedor nacional, porque no queremos un aceite orgánico de China, o sea, porque pues es echarle a la tierra pues nuestro bienestar, ¿no? Entonces estamos trayendo unos tambos de 200 litros y nos los estamos distribuyendo entre nosotros. Y de ahí nos vamos a ir con la sal, porque la sal que tomamos está iodinada, está refinada, está llena de veneno. El azúcar, yo el azúcar ni la tomo, ¿no? Pero bueno, miel o panela indígena que queremos traer de allá de Beu, que trae de allá de Papantla, que hacen los indígenas directamente de la caña. Entonces, estamos empezando así como por lo elemental, pero de ahí te sigues el maíz, el frijol, las cosas elementales, la harina de trigo, o sea, lo que comemos de harina de trigo es terrible. Entonces, lo que estamos viviendo, ¿no? Todo lo que compramos en el supermercado, todo está empacado y todos los empacados tienen plastificantes y los plastificantes son cancerígenos. O sea que cualquier cosa que compres que venga empacada está contaminada por compuestos orgánicos volátiles y plastificantes. Entonces, la única opción es reconstruir nuestro consumo local, empezar a construir con los campesinos, ir a buscar a los campesinos para junto con ellos rescatar la tierra, ¿no? Y los campesinos, ¿qué está pasando? Se están yendo al otro lado porque no tienen, ¿no? Porque Walmart ¿no? Entonces, a lo que quiero referirme es que Iván Illich analiza todos estos aspectos y ¿para qué nos sirven? Para darnos cuenta de que realmente tenemos que desarrollar nosotros las herramientas para volver a convertir en convivencial la relación que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, que ando en bici, noto así, eso es una cosa que me da mucho gusto, en 6 meses o 8 meses, todavía es brutal la cantidad de coches, pero puedo decir que por 10 en los últimos 8 o 9 meses se ha multiplicado el número de gentes en bicicletas que hay en esta ciudad. O sea, la gente se está dando cuenta, ¿sí? Y en algún momento vamos a ser suficientes para poder salir, porque ya cuando vas más de 4 o 5, ya te tienen que respetar. Entonces ya puedes salirte de la acera y ponerte en la calle y te tienen que respetar. Por ejemplo, ya las estas que pusieron en el centro de Jalapa que dice, no, ya antes yo no lo hacía y yo ahora me salgo, me monto y la gente nada más de verlo sabe que por supuesto voy siempre con mi respiración, con mi propiocepción, fijándome, o sea, no me le tiro a nadie, pero yo ya voy en mi línea y ya me encuentro a otro que vaya adelante y ya empiezas a hacer un espacio. Entonces, si no construimos nosotros el mundo que queremos ver, no nos los van a venir a regalar. El sistema médico no va a cambiar porque Iván Illich o porque hagamos este seminario, sino va a cambiar porque nosotros que tengamos aquí empecemos a construir círculos con otras personas que tienen enfermedades, que quieren construir una relación diferente con el proceso salud-enfermedad y crear el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el legado que Iván Illich y otras personas nos dejaron. Es responsabilidad de nosotros tomar acción, ¿no? Para transformar el mundo, ¿no? Y la única manera, y por eso termino, para mí es tan importante el diálogo, porque la única manera de construir mundos diferentes es conversar mundos diferentes, transformar la manera de ver nuestro mundo para empezar a percibir juntas y juntos, solo no, juntas y juntos. Por eso el diálogo, el círculo de diálogo, ¿no? Para empezar a concebir mundos diferentes. Y de esa conversación
que te lleva a ver mundos diferentes, puedes empezar a construir acciones que generen mundos diferentes. Pero si no, definitivamente estamos, tristemente, y esa es la realidad, pues enfilándonos a la autodestrucción. Esa es la realidad. Si tú veas lo que veas en sustentabilidad, en transporte, en energía, en guerra, en violencia, en familia, en relaciones de pareja, en consumo, en deforestación, en degradación de la biodiversidad, en el agua, en la atmósfera, en el calentamiento, nada de lo que tú puedas observar, yo me dedico a eso, en los últimos 40 años, a ya no decirse detenido, se está desbordando hacia una catástrofe peor cada día. Entonces, si no empezamos a tomar acción como personas organizadas, pues sencillamente nos enfilamos a un desastre planetario y a la extinción de la humanidad. Esa es la triste realidad que tenemos en estos momentos. Bueno, pues Ahorita en esto que dices, hacia dónde nos estamos enfilando, mientras exponía Carlos y con todo lo que se ha estado compartiendo, aunque yo no hice la lectura, estaba pensando, bueno, entonces el objetivo desde hace bastantes años es cada vez más suprimir el dolor, ¿no? Sin embargo, para no irnos tan lejos, en estos últimos 10 años, y concretamente hablando de nuestro país, ¿no?, lo que hemos estado viviendo es un gran dolor, ¿no?, por la violencia, ya no nada más intrafamiliar, sino la violencia social, ¿no?, que impera, y entonces estamos viviendo un gran dolor, y seguramente las personas llegan a consultorios desde el médico hasta el psicólogo y pasando por todos los demás con un gran dolor, pero entonces el sistema lo que hace es acallar ese dolor, cuando el mismo sistema nos está generando ese dolor. Y ahorita escuchando también la reflexión y la última parte del texto que compartía el compañero, entonces de repente como que me quedé, porque bueno, y entonces ¿qué nos está pasando? ¿Por qué esto? Y lo que yo me llevo ahorita es el cómo, pretendiendo alejarnos del dolor, que no tengamos dolor, ¿no?, sin embargo ¿por qué tanto dolor entonces? ¿Por qué la sociedad en sí se está como que autodestruyendo? Y entonces, bueno, pues lo que es que al alejarnos del dolor, así como ahorita lo planteaste tú y con lo que la lectura seguramente está planteando, pues nos estamos alejando de nosotros mismos, nos estamos enajenando en una gran parte de nosotros. Y entonces, si escucháramos el dolor, pero no huyéndole, sino dialogando con él, a lo mejor estaríamos